Buenas noches para todos, bienvenidos una vez más a este su programa A Solas con el Maestro, rompiendo el pan con todos ustedes y compartiendo las enseñanzas que nuestro diario caminar con el Maestro, Él nos brinda, ¿no? Y la idea es esa, romper el pan con ustedes, como hacían los primeros discípulos. Dice que ellos iban de casa en casa rompiendo el pan con alegría, rompían el pan material, comían juntos, pero también no faltaba, mejor dicho, era su vivir el romper el pan espiritual, conversar de las cosas de Dios, de la palabra de Dios. Y eso es lo que pretendemos hacer por este medio, ¿no? Compartir todo aquello que el Señor nos da mientras estamos a solas con Él. Queremos pedir disculpas por anoche, en el programa de ayer en la noche, tuvimos algunos inconvenientes técnicos que en el momento no pudimos solventar, pero gracias al eficiente control técnico que tenemos, hoy en el día lo pudimos solventar y así que los que estaban ayer en sintonía en vivo, si notaron la interrupción, no pudieron escuchar el programa, probablemente intentaron luego verlo por nuestra página, que allí siempre quedan registrados y tuvieron problemas. Pues ya les informo que todo eso fue subsanado y que el episodio de ayer lo pueden escuchar a cabalidad en nuestra página web. El episodio de ayer, el resto están todos allí grabados sin ningún tipo de problema. Quiero aprovechar para saludar, porque tuve una grata sorpresa hoy, a un amigo, más que un amigo, un hermano virtual, pero hermano en Cristo, y eso es lo importante, que se encuentra por allá en Lima, Perú. Este varón, él, en su perfil de Facebook, aparece como sanado de SIDA AIDS. Este hombre tiene un testimonio terrible, sanado de SIDA, alabado sea Dios. Si usted es de esos que no cree, métase allí en mi perfil y búsquelo entre mi grupo de amigos y lo va a encontrar. Un abrazo grande para ti, hermano. Recibí tus comentarios, no pude responderte por falta de tiempo, pero por este medio te estoy enviando un gran abrazo y un gran saludo. Y como suelo decirte cuando nos cruzamos por ahí en la chat, te lo digo también ahora por este medio para que así lo escuches en vivo. ¡Alábalo! Un abrazo grande para ti, hermano. Y hoy, regresando del trabajo, bendito sea el Señor, la presencia de Dios estaba en casa y mi sierva estaba escuchando por ahí un hermano de Honduras, el cual por el momento no tengo el nombre, pero después me voy a informar y les voy a pasar el dato, porque el hombre de verdad, lleno del Espíritu Santo, me arrancó lágrimas entrando a casa. Y escuchando lo que el Señor decía, tú sabes, ahí en ese momento el Señor me dirigió a hablar esta noche de una cosa que muchos ignoran, que quizá muchos conocen, pero no han meditado en la profundidad de esto, y tiene que ver con el amor que Dios siente por todos sus hijos. Y hoy vamos a hablar de la parábola del hijo pródigo. Muchos seguramente han escuchado esto, pero quién sabe si realmente han meditado en la profundidad de esta verdad espiritual, ¿no? Quizá usted que está en sintonía, a lo mejor ha caminado con Cristo, ha tenido una experiencia con Él, y por cosas de la vida usted ha vuelto atrás o se encuentra por allí haciendo lo malo y se ha apartado de los caminos del Señor y vive constantemente creyendo, y eso se lo ministra el diablo, no se lo ministra Dios, de que Dios no le puede perdonar porque usted antes le servía, usted antes le seguía, usted era su hijo y ahora volvió a beber y ahora anda por ahí haciéndolo mal otra vez, y el diablo le vive diciendo a cada ratico: Dios no te puede perdonar, tú no eres un buen cristiano, y pare usted de contar. Pero te tengo buenas noticias. Esta noche tengo buenas noticias para ti, porque eso es el Evangelio, ¿no? Si usted no sabe lo que significa Evangelio, significa buenas nuevas. Y la idea es esa, que usted reciba buenas noticias para que salga de la oscuridad espiritual donde usted se encuentre y venga la luz admirable de Jesucristo. Pero quiero reiterarte que no importa cuál sea tu situación espiritual ahora,
Dios te ama y es el profundo deseo de su corazón restaurarte. Y quien te habla lo conoce a plenitud porque yo viví exactamente esa situación y gracias a eso soy lo que soy ahora. Gracias a eso comprendí cuán grande era el amor del Señor. Y si quieres saber más, te va a parecer loco lo que te voy a decir, ¿no? Si es que ya conoce la parábola del hijo pródigo. El Señor mismo, el Señor mismo es el que te envía, es el que permite que te vayas por ahí un ratico para el mundo, ¿no? Como dicen algunos, que te descarríes, que te apartes, para que pueda ser manifestado en ti la inmensidad de su amor. Vamos pues a leer allá en el Evangelio según Lucas. Yo no soy como los religiosos, ¿no? La mayoría de los religiosos usted lo ve cuando cogen la Biblia, la abren y casi que se hacen la señal de la cruz, ¿no? Y entonces dicen, vamos a leer la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, del Hijo. Ay, yo cuando los veo, yo digo fariseos. Y hay que guardar reverencia, o sea, pero bendito sea el Señor. Eh, yo no entiendo esto, ¿no? Porque prácticamente obligan a las personas, eso es la religiosidad, a que tienen que pararse y yo nunca he entendido eso, alabado sea Dios, párate, siéntate, vuélvete a sentar, vuélvete a parar, o sea, quieren tomar el lugar del Espíritu Santo. Cada quien tiene que ser libre en la congregación, donde quiera que esté, tiene que hacer lo que le diga el Espíritu Santo. Como dijo Pedro, ¿a quién conviene oír? ¿A quién conviene obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Y si el Espíritu de Dios le dice párese, párese. Si el Espíritu de Dios le dice siéntese, siéntese. Si le dice cállese, cállese. Pero los hombres tienen esa bendita costumbre de ponerle cadenas a aquellos por los cuales Jesucristo murió. Él nos quitó toda nuestra cadena. Entonces, ¿por qué los hombres se empeñan en ponerle cadena a los demás? Y eso pasa en la gran mayoría de las iglesias, pero eso es harina de otro costal, no vamos a perder tiempo en eso esta noche. Quizás en otro programa podemos hablar, vamos a hablar seguramente de eso, de la gente que vive poniéndole cadena a los demás. Entonces estamos en Lucas capítulo 15, a partir del versículo 11. Pare la oreja, aunque usted conozca la parábola, porque esta noche va a escuchar cosas que usted quizás nunca había escuchado. Dice, un hombre tenía 2 hijos, y el mayor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Fíjate tú, el hombre le pidió al padre la herencia que él le correspondía. Y el padre se la dio. Cosa que no ocurre en estos días, ¿no? Porque ahora normalmente los que heredan cuando el papá y la mamá se mueren y ellos son los herederos, pero en vida pocas veces he visto yo que le estén dando nada a nadie. Pero el Padre se la da. Y recuerde que ahí cuando habla del Padre está hablando de Dios, ¿no? Jesús echa la historia, pero usted va a entender que este Padre es el mismísimo Señor. El muchacho le pide el dinero y el Padre se lo da. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Bebía perdidamente, como quizás estás viviendo tú ahorita. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Se acuerda que Dios es el dueño del oro y la plata? Este muchacho lo sabía, ¿ves? Y le pidió a su papá y Dios le dio su parte para que se fuera por allá a ver un ratico el mundo. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El hombre llegó a una condición espiritual tan terrible, pero tan tremenda, que vivía atormentado por el hambre, estaba allí con nada más y nada menos que con los cerdos, y deseaba que le diesen aquello que comían los cerdos, las algarrobas. Las algarrobas son el fruto de un tipo de árbol que yo no conozco, pero los he visto.
Sé que eso se lo dan a los cerdos y ellos se alimentan de eso. Y ni siquiera eso le daban. Y volviendo en sí, escuche bien, o sea que antes no estaba en sí. Y es lo mismo que le pasa a muchos hermanos cuando se van al mundo, cuando se van por allí y se apartan del Señor y empiezan a hacer cosas que no convienen. Lo triste es que muchos, o la gran mayoría de los hermanos, en vez de restaurarle con amor, en vez de buscarle, en vez de amarle, en vez de acercarse a él, ¿entienden? No entienden, no se dan cuenta de que aquel hermano no está en sí, es mejor dicho, está fuera de sí, y entonces esa es la razón por la cual está haciendo las cosas que no convienen, y entonces empiezan enseguida, porque son expertos en eso, a apuntar dedos y a señalar, y mira al hermano fulano, y mira lo que anda haciendo, y mira cómo se anda comportando, y mira lo que tal, y son los primeros en disparar dardos espirituales contra esos hermanos, y si se lo encuentran por la calle capaz que ni siquiera lo saludan. Pero la escritura dice que este hombre vuelve en sí, como cuando una persona está ciega y vuelve a ver. Y cuando este hombre vuelve en sí, que vuelve a tener conciencia, probablemente ya no había más cocaína, probablemente ya no había más alcohol, probablemente ya no había más marihuana, probablemente ya no había más mujeres, probablemente ya no había no sé qué, que lo había mantenido entretenido por un tiempo, porque pueden ser múltiples las razones por las cuales una persona puede llegar a estar fuera de sí. El hombre vuelve en sí, y cuando está en su sano juicio, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí me voy a detener un momento, porque hay hermanos, hay personas que conocen al Señor y nunca vuelven a Él. ¿Y usted sabe por qué es eso? Porque nunca llegan a este momento en el cual vuelven en sí. Y eso no le puede extrañar, porque recuerde que son muchos los llamados, pero pocos son los escogidos. Y recuerda la parábola del sembrador. Muchos reciben la palabra con gozo y después llegan los afanes de este mundo, para allá, para acá, y se apaga el fuego y se los termina llevando el diablo. Y por allá también el hermano Pablo dice que cuando veamos a un hermano que está en falta, debemos restaurarle con amor, debemos acercarnos a él, debemos exhortarle por la palabra. Primero lo tiene que hacer usted. Si el hermano no obedece, usted tiene que llamar a otro hermano y exhortarlo, ya siendo dos personas, para, como dice en la escritura, mínimo deseo de reconciliarse con Dios. Y este hombre, vea usted si hay un arrepentimiento aquí, cuando dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, y hazme como a uno de tus jornaleros. Primero le había dicho, Primero había dicho, este versículo me lo salté: me levantaré y iré a casa de mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Se fija que hay un arrepentimiento. Se fija que el hombre, volviendo en sí, se da cuenta del grave error en el cual estaba inmerso. Se arrepiente. Dice por ahí también en la escritura que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre? Confesó sus pecados, decide apartarse, y usted va a ver ahora cómo le alcanza la misericordia. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Se da cuenta como las escrituras confirman lo que acabamos de decir: el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia, y el padre de este es movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Escucha esto.
Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.